La vida es un regalo que debes aprender a disfrutar día a día. Acompáñanos en Manual de Vida y aprende los principios que te harán vivir significativamente. Solo acá en Happy Radio. Inicia Manual de Vida. Hola, buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que me siguen a través de esta emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Soy Peter Méndez, su anfitrión para esta hora de palabra y de bendición. Y oramos que el Padre Eterno traiga sobre su vida una exquisita, maravillosa experiencia de vida a través de la palabra que estamos escuchando. Quiero recordarles que estamos orando con usted, orando por usted, confiando en el Señor de que el Espíritu Santo tiene el poder y la autoridad para traer salud, para traer restauración, de modo que su presencia maravillosa en la vida de cada uno de nosotros sea una presencia de poder, de libertad, de sanidad y de autoridad por el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que le invito para que se mantenga firme en esta verdad que estamos proclamando. Y hoy quiero compartir con usted una palabra que le he llamado el reino de Dios. Ya hemos revisado anteriormente que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, gozo y paz por el Espíritu Santo. Pero hoy quiero dedicarme a una reflexión acerca de lo que significa para nosotros el reino de Dios. Y esto es una declaración que es muy necesaria, muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Jesucristo enseñando a sus discípulos en Mateo 6:33 les dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por lo tanto, estamos en este momento de Dios queriendo reconocer esa declaración de la palabra de Dios para nuestras vidas. Buscad primeramente el reino de Dios. Y por lo cual, cuando Jesús oró por sus discípulos en Mateo 6:10, les dijo que cuando oren ustedes, oren que venga tu reino, que se haga la voluntad de Dios. Como se hace en el cielo, así también que se haga en la tierra. Entonces vamos a explorar esta poderosa verdad. La palabra reino es el vocablo del griego basileia, que significa gobierno, significa dominio. El reino de Dios es entonces el gobierno divino. Ciertamente, el reino de Dios no es un lugar físico, tampoco es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. El reino de Dios es una jurisdicción que abarca todo lo creado y tiene total influencia sobre los habitantes de la tierra. Establecer el reino de Dios es extender las virtudes de Dios a todo lo que está alrededor. Y esto, sin duda alguna, cuando las virtudes de Dios es extendido a todo alrededor, en todo nuestro entorno, esto ciertamente va a cambiar la atmósfera de un lugar, de una casa, de un barrio, de una comunidad espiritual. Estamos hablando acerca de esta maravillosa declaración de la Biblia acerca de el reino de Dios en nuestra vida. El reino de Dios es soberano y sempiterno. Jesucristo es el Rey y cabeza de este reino. Y nosotros, los seres humanos, en especial aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Él, somos ciudadanos del reino y ejecutores de la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y por esta razón somos llamados a vivir una experiencia maravillosa de el reino de Dios en nuestra vida. Luego tenemos que preguntarnos cómo gobierna el Dios en su reino. El reino de Dios es invisible y gobierna al mundo visible desde lo espiritual. Así que cuando hablamos acerca del reino de Dios, no es un lugar, no es una oficina humana, natural, no es una casa de gobierno,
como lo tienen los países del mundo, sino que es algo invisible, porque es espiritual y gobierna el mundo visible desde el mundo espiritual. Por eso, cuando hablamos acerca de la vida espiritual, siempre tenemos que tener esto en mente, que lo visible es que nosotros podemos tangibilizar, podemos ver, es real, pero lo que no vemos también lo es. El reino de Dios es algo que nosotros no podemos ver, pero no porque no lo podemos ver, no quiere decir que no existe, todo lo contrario. Es desde el asiento, desde el escenario desde el cual el Señor gobierna el mundo natural. Este gobierno usa el cuerpo del ser humano visible para gobernar en la tierra. Cuando Dios creó a Adán en el huerto del Edén, Dios le dio a Adán una palabra de gobierno. Cuando en Génesis 1:28 el Señor les da una palabra expansiva a la vida de esta primera pareja humana, y les dijo, fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, sométanla y señoreen. Y estas declaraciones de Génesis 1:28 reflejan el deseo del corazón de Dios de establecer su reino espiritual entre los seres humanos visibles, físicos como nosotros. Por lo tanto, cuando hablamos acerca del Señor y de su propósito con la vida de la humanidad, para que nosotros podamos vivir en su poder y en su reino. Por lo cual, cada vez que nosotros caminamos en esa verdad poderosa, podemos entender que el reino de Dios es un gobierno, pero es un gobierno espiritual, es un gobierno invisible, pero al mismo tiempo tiene una constitución que lo hace un gobierno legal, con una autoridad legal. La constitución del gobierno celestial es la palabra de Dios, la Biblia. Y esta constitución hace de este gobierno un gobierno legal, con una autoridad también legal establecido en la persona de Jesucristo. Por eso, ese es un reino que puede ser ejercido en la justicia y la misericordia de Dios para cada uno de los seres humanos. Entonces, cuando hacemos esta reflexión, ¿cómo es que gobierna Dios? Gobierna primero a través de los seres humanos, gobierna a través del Espíritu Santo en la vida de nosotros los hijos de Dios, gobierna a través de la palabra, porque la palabra es la constitución, la palabra es el manual de vida para vivir dentro de las leyes espirituales. Cuando hablamos de las leyes de los países como los nuestros, hay una declaración que siempre se dice que ninguno de nosotros, ciudadanos de una determinada nación, no podemos alegar ignorancia, no podemos sustentarnos en no saber algo como el causal por el cual cometer una determinada falta, porque ya desde que somos parte de una nación estamos comprometidos, obligados, convocados a conocer las leyes que gobiernan a esa nación determinada. Y nosotros que vivimos una vida espiritual, y eso es una verdad hermosa que el apóstol Pablo a los colosenses les enseñó, una verdad hermosa que nosotros debemos de seguir y que debemos avanzar en esta revelación. Cuando la Biblia dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y esta hermosa verdad nos habla acerca de lo que hoy tenemos. Tenemos un reino espiritual. Es un reino que no ocurre en un lugar físico, porque es el reino de Dios, es el reino espiritual. Este no es un reino material. O sea, no es una cosa tangible para nosotros, es una esfera de relaciones entre Dios y el hombre, y entre el hombre por sí mismo, entre sí mismo. Así, cuando hablamos acerca del reino de Dios, es una relación en la que nosotros somos llamados a vivir en total obediencia al Señor. Mis amados hermanos y amigos que me siguen a través de esta emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida, estamos reflexionando sobre el reino de Dios. El reino de Dios es un gobierno,
y ese gobierno requiere del hombre la obediencia. Cuando nosotros leemos, siempre teniendo como fundamento el inicio de la creación del hombre, nos damos cuenta de que a este hombre y a esta mujer en el huerto del Edén se les dio mandamiento de parte de Dios, pero la falta, el pecado cometido fue precisamente el desobedecer el mandamiento de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, el pecado que cometieron se conoce como desobediencia a la ley divina. Cuando ellos decidieron ir en una dirección distinta, opuesta a la dirección de Dios, ellos finalmente terminaron en una posición en la que en su estado de desobediencia cayeron en una rebelión, y en esa rebelión ellos se vieron sometidos a una independencia del gobierno celestial, por lo cual cuando hablamos del reino de Dios, esa es una relación entre el hombre y Dios, entre el Hijo de Dios y Dios como nuestro eterno gobernante, Rey, Señor, en la que somos llamados a tener una total obediencia de nosotros hacia Dios. Y esa obediencia no ocurre de una manera, digamos, selectiva. Esa es una obediencia que está sometida a los principios eternos de la palabra de Dios, para que podamos vivir y caminar en esa verdad. Jesús dijo que venga tu reino, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así que Jesús nos enseñó que nosotros debemos orar para que su reino venga, que debemos orar para que su reino se establezca. Él conecta este gobierno invisible con el mundo visible por medio del ser humano, quien es llamado a tener esa experiencia de conexión entre lo espiritual y lo natural de este mundo. Lo cual en cualquier lugar donde la voluntad de Dios es hecha en forma total, su reino es establecido. Y en cualquier lugar donde la voluntad de Dios se rechaza, el reino de Dios no puede ser establecido. Y en los días en que estamos viviendo encontramos un antagonismo con relación a los eternos propósitos de Dios para la vida del ser humano. Encontramos un rechazo a la palabra de Dios en las escuelas, en los lugares públicos, en las instituciones educativas, en diferentes lugares de gobierno de las naciones. Se rechaza, se prohíbe la promulgación de la palabra de Dios. Y cuando el ser humano rechaza, cuando las instituciones y los gobiernos rechazan el gobierno del Espíritu de Dios, el gobierno de Dios, entonces lo que entra en las sociedades es una anarquía. Y al permitir que la anarquía entre a los diferentes estados de la sociedad, las familias o las instituciones educativas o gubernamentales, entonces se va perdiendo de vista el propósito eterno de Dios para la vida de las personas y entramos en una crisis espiritual. Pero Jesús dijo, ustedes deben de orar que el reino de Dios venga, que el reino de Dios sea establecido. Y yo hoy estoy convencido de que aunque el pecado sobreabunda y el rechazo, el antidiseño en contra de Dios sobreabunda, también la gracia tiene que sobreabundar. También la gracia tiene que avanzar de una manera extraordinaria para que las sociedades en las que nosotros vivimos puedan ser rescatadas para la honra y la gloria de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Hoy más que nunca necesitamos tener eso presente. Jesucristo nunca perdió una batalla. No perdió la batalla en la cruz del Calvario y no perderá la batalla en esta generación. La Biblia nos dice en Apocalipsis, hacia el final del último libro de la Biblia, que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y por lo tanto,
Él nunca ha perdido una batalla y no tiene por qué nosotros tener la idea de que este mundo no puede ser mejor. Claro que puede ser mejor si permitimos que el Señor Jesucristo venga a reinar en su vida. Su familia no tiene que desbandarse, degradarse en la sociedad. Claro que puede ser mejor. Esta familia puede ser mejor. Y solo puede serlo cuando nosotros le permitimos al Señor venir a nuestra familia y establecer su gobierno espiritual. Cuando eso ocurre, el Espíritu Santo puede traer a la vida de las familias, a la vida de la sociedad, a la vida de las personas, donde quiera que éstas están, el gozo, la paz del reino de Dios y la justicia del reino de los cielos en la vida de cada uno de nosotros. Yo quiero invitarle para que nos quedemos un momento escuchando este canto de adoración y luego vamos a regresar para continuar reflexionando sobre el reino de Dios entre nosotros. Porque ¿sabes qué? No fuiste tú ni tu madre que decidieron que estuvieras aquí. Él te llamó, te seleccionó, te miró, te dio por profeta a las naciones. ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y 1000 veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y 1000 veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor
aquel que hoy quiera reconciliarse con Dios. Que diga como dice esta canción: ya no puedo correr más, ya no puedo caminar más, si tu presencia no va conmigo. Repite conmigo: Señor Jesús, fuiste tú que me llamó, fuiste tú quien me eligió, y sé que tienes planes para mí, grandes cosas para mí. Perdóname, Señor. Sé que esperas más de mí. Perdóname. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. Perdón. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. Hola, hola, una vez más aquí reunidos en su nombre, porque estamos convencidos de que el Señor desea establecer gobierno suyo en la vida de cada uno de nosotros. Cuando Jesucristo apareció en el mundo de Israel, comenzó a provocar liberaciones y sanidades extraordinarias. Y estas comenzaron a suceder precisamente debido a que el poder y la presencia del Rey había llegado. Cuando Jesucristo apareció en el escenario de Israel y comenzó a predicar el reino de Dios, se comenzaron a dar manifestaciones en el mundo espiritual, porque el reino de Dios había llegado. Y cuando el reino de Dios llega, los demonios tienen que desalojar una vida, tienen que desalojar una familia, tienen que desalojar un cuerpo enfermo, tienen que desalojar una sociedad en la cual nosotros estamos viviendo, por lo cual estamos aquí hoy reflexionando sobre esta maravillosa verdad. Hacer la voluntad de Dios es la pregunta que debemos resolver nosotros. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? La Biblia dice: en el cielo se hace la voluntad de Dios. En el cielo la voluntad de Dios se establece a través de este sistema de gobierno que Dios ya ha establecido. Por lo tanto, Jesús, cuando nos dijo que oremos, nos dijo: ustedes oren así, que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Y esto nos habla entonces de la necesidad que nosotros tenemos de aprender obediencia absoluta a la autoridad suprema de Dios. Esta es una generación que rechaza los absolutos, que vive en un comportamiento situacional, circunstancial, que rechaza los absolutos de Dios. Dios es absoluto, su reino es absoluto, su Rey Jesucristo es absoluto, su palabra es absoluta. Y somos llamados a obedecer plenamente esta autoridad suprema de Dios en nuestra vida. En el cielo hay una sola voluntad, la de nuestro Rey y Señor Jesucristo, a la cual todos sus habitantes, ángeles, se someten y obedecen en forma total y absoluta, sin cuestionar, ni razonar, ni oponerse en rebelión contra eso. El día que se dio una resistencia, una rebelión contra el gobierno de Dios,
estos ángeles y el diablo mismo, que se conocía como Luzbel, un querubín protector, fue tirado del cielo, de la comunión con el eterno Padre Celestial, porque había incurrido en una falta grave, había entrado en rebelión, y hasta el día de hoy esa historia la conocemos todos nosotros a través de la palabra de Dios y de nuestra experiencia cristiana. Por lo cual, mi amado hermano y mi amigo, ¿cómo podemos obedecer de forma absoluta, sin cuestionar, sin razonar? Tenemos que ir a la palabra de Dios como la fuente de vida eterna. Tenemos que ir a la palabra de Dios como la palabra dicha para nuestro bien. Tenemos que tomar la Biblia no como el libro para ir al culto, no como el libro para llenar esa lectura religiosa en nuestra vida, sino como lo que hemos aprendido en este programa, como el manual de vida. Y este es mi mensaje para usted hoy, que el Señor lo ha llamado a usted a vivir bajo su gobierno, bajo su reino, que Cristo no es un culto, una religión, un credo, y posiblemente podemos tener todo eso en la vida, pero Él no es eso, es mucho más que eso. Él es Dios gobernando en un reino espiritual que se tangibiliza, se vuelve palpable a través de los seres humanos, y en especial somos llamados como iglesia de Jesucristo a manifestar esa obediencia. Si la iglesia de Jesucristo no aprende a vivir en una obediencia total a los principios aprendidos de la palabra de Dios, lo que usted aprende en la comunidad de fe a la que usted participa, si solo escuchamos de una manera selectiva para acomodar lo que nos parece de lo que no nos parece, para decidir cambiar en lo que nos parece bien y tener poca importancia o relevancia con aquellas cosas que no nos parecen bien, aunque igualmente sean mandatos de la palabra de Dios para nuestra vida, y que todas estas verdades de los mandatos de la Biblia para nosotros se resumen en una sola: obediencia absoluta. Mientras Adán y Eva obedecieron plenamente al mensaje de Cristo, al mensaje de Dios, ellos vivieron en paz, vivieron en armonía, vivieron en santidad, vivieron en luz. Pero un día el diablo, personificado en la serpiente, comenzó a hablar con ellos y a traer un mensaje contrario. No es así como ustedes han leído, no es así como se les ha dicho, es diferente. Ustedes pueden ser igual a dioses y saber el bien y el mal. Y ese comportamiento, esa reacción del hombre hacia el propósito de Dios, terminó por sacarlos del huerto del Edén y traer toda la maldición que el mundo conoció hasta nuestros días. Pero estamos siendo convocados hoy más que nunca a hacer la voluntad de Dios. Puede ser que a la hora de escuchar esta palabra usted pueda pensar, bueno, es que esto es demasiado, la barra es demasiado alta para mí, a lo mejor yo no puedo vivir la plenitud, a lo mejor yo no puedo vivir la plenitud de esta verdad en mi vida, porque yo soy un pecador y cometo faltas y pecados, y todas esas cosas que podemos nosotros pensar seguramente son verdad. No cabe duda que lo es, porque todo ser humano tiene esa lisiadura humana, esa materia prima caída que nos constituye. Pero cuando venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida a Él, dice la Biblia, nos da un corazón nuevo, un corazón de carne, para poner en Él las leyes suyas, quitando el corazón de piedra, es decir, la resistencia y la incapacidad de vivir en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Por lo cual, aunque puede parecer muy difícil, humanamente hablando, yo diría imposible, pero como nosotros en Cristo no somos llamados a vivir humanamente en Cristo, sino espiritualmente en Cristo, no es por la capacidad humana que nosotros podemos tener éxito, es por la capacidad que viene del Espíritu de Dios que nosotros podemos tener éxito en hacer la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mi opinión de esta lectura de la palabra de Dios es que nosotros debemos de ir aplicando aquello que vamos aprendiendo. Si aprendemos en la Biblia, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, entonces usted sabe que si se ha enojado
con su cónyuge, con sus hijos, con su jefe o con sus subalternos o con alguien en el continuo fluir de nuestra vida cotidiana. Usted tiene que ponerse a cuentas antes de que el sol se ponga, o sea, ese mismo día solucionar el problema. Entonces, ya una vez que aprendí esa verdad, la tengo que aplicar. Si la Biblia dice no mintáis los unos a los otros, entonces lo que sigue es aplicar, hablar la verdad, aprender a ser discretos, a no hablar de más, pero también a hablar lo correcto, a no tener más un pensamiento contrario al de la palabra de Dios. Y así, cada vez que nosotros vamos aprendiendo un principio de la palabra de Dios y lo vamos poniendo por obra, entonces vamos caminando y avanzando, y a través de nuestra vida podamos ir creciendo en este maravilloso ambiente de gobierno espiritual al que somos nosotros llamados en Cristo Jesús. Solo hay una voluntad, la del Rey Jesús, a la cual todos nosotros tenemos que responder. Si hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo, y ya hemos declarado que no es un reino literal, sino espiritual, vivimos en un mundo físico, pero en nuestra vida espiritual, en un reino espiritual. Entonces tenemos que responder y obedecer en una forma absoluta, sin cuestionar, sin razonar, sin resistir, sino sabiendo que la palabra de Dios está dicha para nuestro bien. Entonces ese caminar en Dios, este vivir en Dios, nos permite a nosotros crecer de una manera extraordinaria en nuestra vida. El reino de Dios es una teocracia, no es una democracia. Una democracia es cuando los pueblos toman las decisiones para elegir a sus gobernantes. A través del voto se elige al gobernante de turno por un periodo determinado. Pero el reino de Dios no es una democracia. El reino de Dios es una teocracia, es decir, gobierno de Dios. Teo, palabras que significa Dios, y cracia, palabras que significa gobierno de Dios, teocracia. Y así es como operamos. Cuando nosotros sabemos, Dios es soberano, es el Rey, Él ya ha dictado su palabra para nuestro bien. Y es nuestra tarea vivir dentro del marco de esa tarea, y nosotros podamos crecer de una manera extraordinaria. El reino de Dios, entonces, vivir en el reino de Dios es hacer la voluntad del Rey en la tierra. ¿Cuál voluntad? La que vamos aprendiendo de su palabra escrita. Cada vez que aprendemos la palabra escrita y la ponemos por obra, estamos caminando dentro de su voluntad en cada aspecto de la vida personal o nuestro servicio a la sociedad que todavía necesitan conocer a Cristo. Por lo tal, ese reino y ese hacer la voluntad de Dios nos va a traer paz, justicia y gozo a las personas en medio de esta sociedad en la que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Así que cuando leemos esa palabra, caminamos de una manera hermosa, extraordinaria, para que podamos crecer de una manera linda, sabiendo que en Cristo Jesús nosotros caminamos en esa verdad poderosa para el bien de nuestra vida. Cristo predicó el reino de Dios, y ese reino que Él predicó es un reino al cual nosotros somos llamados, que tiene un régimen de vida, y somos llamados a vivir dentro de ese régimen de vida. El apóstol Pablo dijo: así como presentamos nuestros miembros para servir al pecado antes, cuando no conocíamos a Cristo, así ahora tenemos la necesidad de presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ese cambio radical que viene de esta verdad eterna en nuestras vidas, que así como antes sin Cristo utilizábamos nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestras habilidades para servir a los deseos de la carne, así hoy nosotros podamos vivir haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida, y eso nos permita caminar de una manera extraordinaria, viviendo en el Señor de una manera especial. Cuando vivimos esa verdad eterna, podemos caminar sabiendo que el reino de Dios, que es justicia, que es gozo, que es paz en el Espíritu, tiene el potencial maravilloso de hacer una extraordinaria diferencia
en la vida de cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue, haz de Cristo el soberano de su vida. Haz de Cristo el soberano de su vida, el Señor, el amo, el gobernante absoluto, el que tiene la autoridad porque la ganó en su acto en la cruz del Calvario, y tiene el gobierno supremo, porque la Biblia dice que después de la resurrección Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra. El reino de Dios en nuestra vida es el que establece esa autoridad suprema y absoluta. Pero cuando el reino de Dios aparece en escenario, entonces Jesús dijo: si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y esa verdad hermosa establece en nuestra vida una verdad contundente para que podamos vivir en ella de una manera extraordinaria. Yo quiero invitarle a usted hoy para que camine en el reino de Dios. El reino de Dios no es un lugar, es un ambiente, porque es un estado, porque es un reino espiritual y es un reino externo. Y así como usted puede ver un reino natural, un gobierno natural, así la palabra de Dios nos enseña acerca de un reino espiritual en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Yo quiero invitarle a usted para, como dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que vamos a orar, que Él nos dé esa hermosa bendición a nuestra vida. Eterno Padre, te damos muchas gracias por la bendición de tu presencia en nuestras vidas. Caminamos en poder y autoridad, convencidos de que en tu nombre somos más que vencedores. Padre, oro que tu reino venga sobre la vida de mi hermano que me escucha, de mi amigo que me escucha, que tu gobierno venga sobre su casa, sobre su hogar, sobre sus finanzas, sobre sus hijos, sobre su cónyuge, que tu reino venga, Padre, sobre este país, sobre esta nación, sobre las personas que escuchan dentro y fuera de San José, dentro y fuera de Costa Rica, a través de las ondas de esta emisora Happy Radio. Que la palabra de poder, el reino de los cielos en su vida se haga tangible, palpable a través de los hechos poderosos de Cristo en cada uno de ustedes, mis amados. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes, mis amados, y les espero en nuestra próxima entrega. Bendiciones. Gracias por tu sintonía. Hemos escuchado Manual de Vida, solo aquí en Happy Radio. Seguí con nuestra programación.